Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Ana María Figueroa Pérez, soy parte de la Facultad de Humanidades. Estudio actualmente en la Universidad de San Carlos en el plan sabatino. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de primero básico. Este tema pues está desarrollado sobre toda la organización sociopolítica, educación, arte, filosofía, aspectos económicos, clases sociales y todos los aspectos relacionados con la democracia y el derecho de la cultura griega. Para que podamos iniciar, me gustaría pues recordarles que es importante el lavado de manos, el utilizar alcohol en gel y utilizar adecuadamente la mascarilla para que podamos evitar la propagación de la enfermedad de COVID-19. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio y para iniciar quiero integrar este juego que se llama ¿Reconoces ese sonido? Tú vas a escuchar atentamente los diferentes sonidos y me vas a ir comentando si lo reconoces o no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este momento te voy a proyectar, te voy a mostrar los soniditos que tenemos para ti. Adivina los sonidos. Sonidos en casa. Ok, muy bien. Si conoces este sonido y crees que es de un teléfono, exacto. Piensa, piensa, vamos. ¿Qué podría ser ese sonido? Muy bien, es una puerta. Muy bien, es abrir una puerta. ¿Qué podría ser ese sonido? Exactamente. Ese sonido que interpretaste fue la lluvia. No, eso es un poco más fuerte y rápido. ¿Cuál podría ser? Exactamente, este sonido de aceite. ¿Este de acá? ¿Suena algo que utilizamos en casa? Licuadora, muy bien. Ese suena un barreno, exactamente. Y es el que tú haces todas las mañanas, tardes y noches, ¿verdad? Ese sería el de cepillarte los dientes. Muy bien, te felicito. Si has reconocido todos los sonidos es porque tú seguramente te pasas bastante tiempo en casa y estás cuidándote del COVID-19. Ok, muy bien. Ahora, pues de nuevo te voy a proyectar mi pantalla para que podamos ir hablando un poco sobre esto de la cultura griega. Muy bien. ¿Qué sabemos sobre las estructuras griegas? Sí, sí, claro. Hemos hablado en las clases anteriores sobre de qué manera los griegos han aportado muchos avances en la arquitectura, ¿verdad? Podemos ir conociendo algunas. Hablamos sobre la tradición y el diseño arquitectónico que tienen la capacidad de conectar diferentes culturas en el tiempo y el espacio. Y esto es ciertamente en el legado de formas arquitectónicas creadas por los antiguos griegos, ¿verdad? Es totalmente cierto, nosotros podemos encontrar que estas estructuras pues nos mantenían bastante, un modo donde las personas griegas pues podían realizar estructuras bastante fuertes y bastante convenientes para el espacio en el cual ellos se veían adecuados o veían adecuados. Vemos acá que en la estructura de la antigua Grecia y sus diversos estilos han dejado una huella clásica en la mayoría de sus edificios en épocas posteriores. Esto quiere decir de que tiene una estética y además tiene líneas que están completamente paralelas, ¿verdad? Que están completamente paralelas, en la cual ellos pues no contaban con máquinas, sino prácticamente todo esto era estructurado por el hombre, ¿verdad? Uno de los templos jónicos más famosos es el Erechteoi, que se encuentra en el lado del norte de Acrópolis de Atenas. El templo fue construido entre 421 y 407 años antes de Cristo.
y es conocido por su construcción distintiva sostenida por 6 figuras femeninas. Acá pues solamente podemos notar que hay 3, ¿verdad? Pero pues hay 6 figuras femeninas que detienen este monumento, ¿verdad? Podemos notar acá y aquí atrás pues todavía podemos ver una. Muy bien. Sí podemos seguir hablando sobre las estructuras griegas, pues también podemos hablar sobre el templo de Zeus que se encuentra en Atenas. Este pues tiene una construcción que duró más de 7 siglos y hoy en día solo sobreviven de 15 a 104 columnas de las 104 columnas corintias. Se le llama columna corintia a este tipo de columnas pues porque están estructuradas de manera paralela y además de manera vertical. Muy bien, ahora pues que hemos hablado ya sobre algunas de las estructuras griegas, me gustaría mencionarte que como hemos estado también platicando, estas estructuras eran generalmente hechas por las personas que eran esclavizadas en Grecia, ¿verdad? Pues acá podemos ir notando un poco sobre este tipo de historias. ¿En dónde se encuentran sus primeros desarrollos del concepto de democracia o de dignidad? Sería común oír y afirmar que podemos remontar a la Grecia clásica del siglo V a.C., pero nos preguntamos, ¿democracia en Grecia? La ciudad del Estado griego era esclavista y excluyente. ¿Y por qué hablábamos de las estructuras antes? Definitivamente es porque estas personas habían sido esclavizadas todas las personas y solamente pues complacían de alguna manera a los dioses. En este caso pues era a todas las personas que estaban influyendo sobre ellos, ¿verdad?
También podemos decir de que las mujeres no tenían estatuto jurídico. ¿Qué quiere decir eso? No tenían derecho a votar ni ningún derecho de opinar, ¿verdad? Los esclavos y los extranjeros tampoco. Los esclavos pues definitivamente servían al César y a todas las personas que les rodeaban. Y también pues los extranjeros venían de otros países buscando una mejor economía, un mejor lugar para vivir. Pero encontramos ahí el germen, la idea primaria del concepto de autodeterminación, democracia y dignidad. Se les hacía creer a estas personas que tenían un poco de democracia y que podían opinar sobre algunas cosas. Sin embargo, pues todas las leyes eran a conveniencia de las personas de alto mando. Cuando hablamos de eso, hablamos del Imperio Babilónico, que era un estado de derecho, o eso se le hacía creer a estas personas, ¿verdad? Todo esto ha sido estructurado y por eso es importante conocerlo para que nosotros podamos compararlo con la historia que tenemos hoy en día, ¿verdad? También podemos decir pues que nunca fue un estado de derecho y desde luego la dimensión histórica de los derechos humanos no nos legitima para valorar sociedades antiguas desde la perspectiva moderna. Pero lo cierto es que tampoco podemos decir o hacer ejercicio contrario si tenemos en cuenta que finalmente el concepto de derechos humanos es como la construcción de la etapa cronológica de la Tierra. Esto quiere decir de que todo esto ha venido a ayudar de alguna forma al tipo de estructura en las cuales nosotros pues ya podemos contar con edificios, ¿verdad? Sin embargo, pues hubieron muchas personas pues que tuvieron que brindar servicio y trabajo gratuito para que esto pudiera suceder. ¿Cuáles eran las personas o cómo era una sociedad griega? Bueno, pues los ciudadanos eran las personas que tenían derecho a una votación y todos los que no eran ciudadanos eran las mujeres, aunque fueran nacidas allí. También tenemos claro que los extranjeros, que eran las personas que venían huyendo de otras guerras de otros países, de sus propios países, y los esclavos que brindaban un tiempo hasta el momento en el poder obtener su espacio en el cual pues pudieran ser libres, ¿verdad? Espacios que a veces nunca llegaban. Ahora sabemos que estos manejos informáticos han contribuido notoriamente al progreso técnico y científico de la humanidad, pero también constituyen cada vez una amenaza contra la intimidad y la privacidad de la persona. Eso quiere decir que con el tiempo estas personas otorgaron muchos conocimientos científicos. Todos los que no eran ciudadanos pudieron encontrar, por ejemplo, las mujeres, una nutrición adecuada para vivir y para poder alimentar a sus hijos, que generalmente pues también eran esclavos, y pues han hecho un progreso en la humanidad. Sin embargo, pues también fueron muy lastimados y nunca tuvieron un tipo de libertad, cosa que como seres humanos trasciende hasta el día de hoy. Muy bien, y me gustaría hablarte sobre cómo puedes reforzar tu conocimiento. La manera en la que puedes reforzar tu conocimiento sería realizando una exposición para explicar el comportamiento de la organización sociopolítica, arte, educación, filosofía, economía, clases sociales, y esto pues te ayudaría bastante para encontrar mejores oportunidades y conocer esta cultura a más profundidad. Es importante que recuerdes que puedes crear conocimientos, los conocimientos que tú desees crear. Que tengas una muy feliz tarde. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta pronto.